Aprendí que mi madre hizo un testamento dejándole todo a mi hermano consentido. Así que corté todos los lazos y le dejé de dar apoyo financiero. Un mes después, me llamó, ¿dónde está mi dinero? Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Yo respondí. A veces me pregunto si todo hubiera sido diferente si mi padre no hubiera muerto aquella mañana de primavera. Solo tenía 6 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Papá estaba haciendo panqueques, su especialidad de los domingos. Siempre les daba forma de caras divertidas que me hacían reír. Mamá estaba poniendo la mesa, tarareando alguna melodía que ya no recuerdo. Lily, princesa, ven a ayudar a tu viejo a voltear estas obras maestras. Papá gritó, agitando su espátula como una varita mágica. Salté del sofá, dejando atrás mi conejito de peluche favorito, y corrí a la cocina. Fue entonces cuando sucedió. La espátula cayó al suelo, y papá se agarró el pecho, con la cara retorcida de dolor. Todo lo que pasó después es un borrón de sirenas de ambulancia, pasillos de hospital y mamá llorando. Así, sin más, mi padre se había ido, dejando atrás una casa vacía que se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Mamá no lloró por mucho tiempo, sin embargo. Conoció a Richard en un grupo de apoyo comunitario para padres viudos. Parecía lo suficientemente agradable, alto, con ojos amables y una sonrisa gentil que me recordaba un poco a papá. En un año, se casaron y él se mudó a nuestra casa. Estaba tratando de adaptarme a tener una nueva figura paterna cuando mamá soltó otra bomba, estaba embarazada. Recuerdo su rostro radiante de emoción mientras me decía que iba a ser hermana mayor. Tenía 8 años cuando nació Tommy, y fue entonces cuando todo cambió. Fue entonces cuando mamá dejó su trabajo como maestra de primaria. Tommy me necesita, decía cada vez que alguien cuestionaba su decisión. Estos primeros años son cruciales para el desarrollo de un niño. Quería preguntar sobre mis primeros años, sobre si no habían sido cruciales también, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. En cambio, observé cómo el mundo de mamá se encogía gradualmente hasta girar por completo en torno a Tommy. Se olvidaba de prepararme el almuerzo para la escuela, luego actuaba sorprendida cuando mencionaba que tenía hambre en la cena. Oh, lo siento, cariño, decía distraídamente, volviéndose ya hacia Tommy. Estaba muy ocupada hoy con la cita del médico de Tommy. No fue solo 1 o 2 veces, se convirtió en nuestra nueva normalidad. Richard se dio cuenta. Lo pillaba observando a mamá con el ceño fruncido mientras ella se desvivía por Tommy, ignorándome por completo en la mesa. Una noche, mientras estaba sentada sola haciendo mi tarea, él se sentó a mi lado. «Sabes, Lily», dijo en voz baja, ayudándome con mis problemas de matemáticas, a veces la gente se obsesiona tanto con una cosa que se olvida de ver lo que podría estar perdiéndose. A medida que Tommy crecía, la tensión en nuestra casa se hizo imposible de ignorar. Richard intentó hablar con mamá innumerables veces sobre su obsesión con Tommy, pero siempre terminaba de la misma manera, con mamá poniéndose a la defensiva y enojada. Recuerdo una noche en particular cuando Richard sacó el tema durante la cena. Tommy tenía unos 5 años, empujando su comida alrededor del plato mientras mamá lo vigilaba de cerca, tratando de convencerlo de que comiera un bocado más. «Sara», dijo Richard, dejando su tenedor, «necesitamos hablar de esto. No puedes seguir vigilándolo así. Necesita aprender a hacer las cosas por sí mismo». El rostro de mamá se endureció de inmediato. «¿Qué estás tratando de decir? ¿Que soy una mala madre?» «No es eso lo que quise decir, y lo sabes», respondió Richard, manteniendo la calma, «pero tienes 2 hijos aquí, no uno, y un marido, también, por cierto». Fingí estar muy interesada en mi puré de papas, pero estaba pendiente de cada palabra. «Tommy me necesita», y espetó mamá. «Todavía es muy pequeño». Yo también era pequeña, murmuré por lo bajo, pero nadie pareció oírme. La situación llegó a un punto crítico cuando Richard sugirió inscribir a Tommy en la liga infantil de béisbol. Estaba sentada en las escaleras, supuestamente haciendo mi tarea, cuando los oí discutir en la cocina. De ninguna manera, la voz de mamá era estridente. ¿Sabes lo peligroso que puede ser el béisbol? Podría recibir un golpe de la pelota o torcerse un tobillo. Por el amor de Dios, Sara, necesita experimentar la vida. No puedes protegerlo de todo. Pero mamá no cedió. En cambio,
inscribió a Tommy en clases de arte en el centro comunitario. Todavía recuerdo el rostro hosco de Tommy mientras estaba sentado allí, arrastrando sin pensar su pincel sobre el papel mientras otros niños realmente intentaban aprender. Lo dejó después de 3 sesiones, y mamá culpó al maestro por no entender el espíritu creativo de su hijo. Mientras tanto, Richard empezó a pasar más tiempo conmigo. Tal vez era su manera de equilibrar el comportamiento de mamá, o tal vez simplemente vio a una niña que necesitaba a alguien de su lado. Me llevaba a mis clases de karate 3 veces por semana, sentándose durante cada sesión, animando más fuerte que cualquier otro padre cuando obtuve mis cinturones. Pero mientras yo florecía bajo la atención de Richard, Tommy se volvía cada vez más difícil. Dejaba su habitación hecha un completo desastre, juguetes y ropa por todas partes, y mamá se volvía hacia mí con esa mirada que había llegado a temer. Lily, sé un amor y limpia la habitación de Tommy, decía, no realmente preguntando, sino ordenando. Un día, Richard se enteró de este acuerdo. Ella no es su sirvienta, Sarah, protestó. Necesita aprender a limpiar después de sí mismo. Fue entonces cuando mamá estalló en lágrimas, sacando su arma definitiva. Lo sabía. La amas más que a tu propio hijo. ¿Cómo puedes tratar a Tommy de esta manera? Vi el rostro de Richard abatirse, vi la lucha abandonar sus ojos. Me miró en señal de disculpa, luego levantó las manos en señal de rendición. Bien, hazlo a tu manera, dijo en voz baja, alejándose. Después de eso, dejó de discutir con mamá sobre Tommy, pero la mirada que me dirigió lo decía todo. No se había rendido conmigo, incluso si se había rendido de pelear con mamá. Era un pequeño consuelo, pero a veces los pequeños consuelos son todo lo que tenemos. El día de la graduación de la escuela secundaria fue agridulce. Mientras estaba de pie con mi toga y birrete, escaneando a la multitud, vi a Richard radiante de orgullo. Mamá también estaba allí, pero no dejaba de mirar su teléfono, probablemente enviándole mensajes de texto a la niñera de Tommy. Más tarde esa noche, Richard me llamó a su estudio. He estado ahorrando, dijo, sacando una carpeta llena de folletos universitarios. Puedes ir a donde quieras, Lily, el cielo es el límite. Antes de que pudiera responder, mamá irrumpió. No puedes estar hablando en serio, exclamó. Ese dinero debería guardarse para el futuro de Tommy. Lo va a necesitar más. El rostro de Richard se endureció, una expresión con la que me había familiarizado durante estas confrontaciones. Esto no es negociable, Sarah. Ya he tomado mi decisión. Terminé eligiendo la Universidad Marshall en Virginia Occidental, lo suficientemente lejos para empezar de nuevo, pero no tan lejos como para que no pudiera visitar de vez en cuando. El ambiente universitario era exactamente lo que necesitaba. Por primera vez, me sentí libre de la sombra de ser la hija menos favorecida. Llamaba a casa semanalmente, pero mis conversaciones eran principalmente con Richard. Mamá siempre estaba demasiado ocupada con Tommy. Tu hermano está pasando por una fase difícil, explicó Richard durante una de nuestras llamadas. Su voz sonaba cansada. Se está juntando con estos chicos del lado equivocado de las vías. Intenté involucrarlo en algunos programas extracurriculares, pero... Tu madre, interrumpí. Ella dijo que estabas siendo demasiado duro con él. Exactamente. Me llamó tirano por sugerir que podría necesitar algo de estructura, Richard suspiró. Dice que no entiendo lo sensible que es. Mis visitas a casa se hicieron menos frecuentes a medida que el comportamiento de Tommy empeoraba. Cuando iba, apenas reconocía mi existencia, encerrado en su habitación con sus videojuegos. Las pocas veces que lo vislumbraba, se veía pálido y enojado, con los ojos pegados a varias pantallas. Después de graduarme, conseguí un trabajo en Deloitte en su división de consultoría. Me quedé en Virginia Occidental, construyendo mi carrera mientras observaba desde la distancia cómo mi hermano se hundía aún más en su aislamiento autoimpuesto. Durante una de mis raras visitas a casa, intenté tocar a su puerta. Tommy, ¿quieres almorzar? Yo invito. Todo lo que obtuve como respuesta fue el sonido de disparos del juego que estuviera jugando. Mamá, que pasaba por el pasillo, simplemente se encogió de hombros. Hoy no tiene ganas de socializar. Está muy estresado, ya sabes. El contraste entre nuestras vidas no podría haber sido más marcado.
Mientras yo perseguía mis objetivos profesionales, Tommy perseguía logros virtuales, respaldado por las interminables excusas de mamá. El rostro decepcionado de Richard lo decía todo, pero para entonces incluso él había renunciado en gran medida a intentar intervenir. A los 27 años, finalmente había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de mi propio lugar. No era enorme, solo un apartamento de una habitación en un barrio decente, pero era mío. El día que recibí las llaves, no podía dejar de sonreír. Todos esos años de ahorro, de almuerzos en bolsas de papel y de decir no a la ropa de diseñador, finalmente habían dado sus frutos. Tienen que venir a verlo, dije durante mi llamada semanal a casa. Voy a hacer una fiesta de inauguración el próximo sábado. Prepararé la cena, Richard, incluso voy a hacer tu lasaña favorita. No me lo perdería por nada del mundo, jovencita, respondió Richard cálidamente. La voz de mamá interrumpió en la otra línea. Oh, cariño, no creo que podamos ir. Tommy tiene planes ese día. ¿Planes? No pude evitar que el escepticismo se filtrara en mi voz. ¿Qué clase de planes? Unos muy importantes, dijo mamá vagamente. Pude oír el videojuego de Tommy sonando a todo volumen de fondo. El día de la fiesta de inauguración, solo Richard apareció. Trajo una planta en maceta y una botella de vino. Tu madre te envía su cariño, dijo, pero ambos sabíamos que era una mentira. Durante la cena, Richard me contó lo que realmente estaba sucediendo en casa. Tommy, que ahora tenía 20 años, no se había molestado en ir a la universidad y pasaba sus días jugando o saliendo con sus amigos bebedores. Richard había intentado ayudar, ofreciéndole un puesto en su empresa de construcción, solo como punto de partida. Ya sabes, explicó Richard, enrollando pasta en su tenedor, todo el mundo tiene que empezar por algún lado. ¿Pero Sara? Negó con la cabeza. Sara dijo que estaría por debajo de él. ¿Puedes creer eso? Dijo que Tommy era demasiado inteligente para el trabajo manual. Demasiado inteligente para trabajar, pero no demasiado inteligente para vivir a expensas de sus padres, murmuré. Richard me dedicó una triste sonrisa. ¿Sigo intentándolo, Lily? Dios sabe que sigo intentándolo. Esa fue la última conversación real que tuvimos. 2 años después, recibí la llamada que lo cambió todo. Richard se había desplomado en el trabajo, un infarto masivo, al igual que mi padre. Cuando llegué al hospital, se había ido. El funeral fue surrealista. Mamá hizo un gran espectáculo, sollozando dramáticamente y diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar lo maravilloso que había sido Richard como marido. Éramos tan felices, se lamentaba. ¿Cómo nos las arreglaremos sin él? Observé su actuación con una mezcla de disgusto y lástima. Sus lágrimas no eran por Richard, eran por ella misma. Podía ver los engranajes girando detrás de su fachada de dolor. Richard había sido el único sostén de la familia. Sin sus ingresos, ¿cómo mantendría a Tommy en el estilo de vida al que se había acostumbrado? Tommy ni siquiera se molestó en usar un traje apropiado para el funeral. Apareció con caquis arrugados y una camisa polo que había visto días mejores. Pasó la mayor parte del servicio mirando su teléfono mientras mamá ponía excusas por él. Está procesando su dolor a su manera. De pie junto a la tumba de Richard, no pude evitar pensar en cómo la historia se había repetido. Otra figura paterna, otro ataque al corazón, otro funeral. Solo que esta vez, yo era lo suficientemente mayor para verlo todo con claridad, incluyendo el hecho de que las lágrimas de mamá estaban más relacionadas con su cuenta bancaria que con su corazón roto. 1 año después de la muerte de Richard, casi había perdido el contacto con mamá y Tommy. Lo poco que sabía provenía de las llamadas ocasionales de la tía Linda. Se las están arreglando con los ahorros de Richard, me dijo. Tu madre vendió su Chevrolet el mes pasado. Las herramientas de su taller se fueron antes que eso. Intenté que no me importara. De verdad que lo hice. Pero cuando el número de mamá apareció en mi teléfono un martes por la noche, mi corazón aún dio un vuelco. Lily, su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba, necesito que vuelvas a casa, por favor. Algo en su tono me hizo reservar un vuelo para el día siguiente. Cuando llegué a nuestra antigua casa, apenas reconocí el lugar. El césped, que una vez había sido impecable y que Richard había mantenido meticulosamente, estaba cubierto de maleza.
La pintura se desprendía de los marcos de las ventanas, y una de las contraventanas colgaba torcida. Pero la casa no era lo único que había envejecido mal. Mamá abrió la puerta, y tuve que reprimir un grito. La mujer vibrante que recordaba había sido reemplazada por alguien que parecía 20 años mayor que su edad real. Profundas arrugas surcaban su rostro, y su cabello, que siempre había mantenido perfectamente teñido y peinado, mostraba marcadas raíces grises. «Entra», dijo, guiándome a la sala de estar. La casa olía a humedad, y los platos estaban apilados en el fregadero. Una fina capa de polvo lo cubría todo, esto viniendo de la mujer que solía hacerme volver a lavar los platos si veía una sola mancha de agua. «Mamá, ¿qué está pasando?», pregunté, acomodándome en el sofá. Un resorte se clavó en mi muslo, otra cosa que Richard habría arreglado de inmediato. Se derrumbó casi de inmediato. «Nos estamos quedando sin dinero, Lily. Mi pensión apenas cubre los servicios públicos, y los ahorros». Se retorció las manos en el regazo. «Casi se han ido». «¿Qué pasa con Tommy? ¿Está ayudando con los gastos?». El rostro de mamá hizo esta complicada danza entre la vergüenza y la actitud defensiva. «Está buscando trabajo. No es culpa suya que estos empleadores simplemente no lo entiendan. El último lugar quería que empezara a las 8 de la mañana, sabes que Tommy no es una persona mañanera. Y el anterior esperaba que hiciera trabajo manual con su inteligencia». Sentí que mi mandíbula se tensaba. Mamá, y a su edad, y sin experiencia, no puede ser exactamente exigente con... «No lo entiendes», me interrumpió, su voz elevándose a ese tono familiar que siempre precedía a una defensa de Tommy. Entonces, abruptamente, su tono cambió. «Lily, necesitamos tu ayuda. No sobreviviremos sin ella. Odio tener que pedirlo, pero te está yendo tan bien en tu carrera». Sabía lo que se avecinaba. Una parte de mí quería negarme, recordarle todas las veces que había elegido a Tommy por encima de mí. Pero al ver su rostro desgastado, las manos temblorosas, los ojos desesperados, no pude hacerlo. «¿Cuánto necesitan?». Cuando dijo $1.500 por mes, casi me atragantó. Esa era una parte importante de mi salario, pero me vi sintiendo de todos modos. «¿Dónde está Tommy ahora?», pregunté mientras me preparaba para irme, ya arrepintiéndome de mi decisión. «Oh, está en una entrevista de trabajo», mamá se animó un poco. «Un puesto muy prometedor en una empresa de tecnología». A través de la ventana, pude ver la luz del dormitorio de Tommy encendida y el parpadeo familiar de la pantalla de su computadora. Algunas cosas nunca cambian. Fiel a mi palabra, configuré una transferencia automática de $1.500 a la cuenta de mamá cada mes. Cada vez que veía esa deducción de mi saldo bancario, me decía a mí misma que era lo correcto, incluso si eso significaba posponer mis propios planes para un apartamento más grande o un coche nuevo. Empecé a visitar con más frecuencia, aunque cada visita se sentía como entrar en una cápsula del tiempo. Tommy siempre estaba allí, ya sea pegado a la pantalla de su computadora o tirado en el sofá con una cerveza en la mano. «¿Cómo va la búsqueda de empleo?», preguntaba. «Ocúpate de tus propios asuntos», respondía bruscamente, o a veces simplemente gruñía y subía el volumen de su juego. Durante las vacaciones, no soportaba ver la sala de estar en tan mal estado. El papel tapiz se estaba despegando, y había una mancha de agua en el techo que habría vuelto loco a Richard, así que gasté mi bono de Navidad en contratar contratistas para arreglarlo. Cuando mamá se torció el tobillo en febrero, llamé para ver cómo estaba. «Oh, no es tan grave», dijo, aunque podía oír el dolor en su voz. «¿Tommy te está ayudando?». «Está ocupado con algunas entrevistas en línea». Contraté a una asistente de salud en el hogar al día siguiente. El dinero que había estado ahorrando para unas vacaciones se destinó a cubrir su salario durante las siguientes 3 semanas. Luego llegó el día en que entré en la casa y encontré a una extraña tirada en nuestro sofá. Parecía haber salido de un reality show, uñas postizas que podrían usarse como armas, maquillaje pesado y ropa que dejaba poco a la imaginación. Estaba mirando su teléfono, rodeada de bolsas de papas fritas y latas de refresco vacías. «¿Quién eres tú?», pregunté, aunque tenía el presentimiento de que sabía la respuesta. Tommy salió de su habitación. «Esta es Candy», anunció. «Mi prometida. Vive aquí ahora». Candy ni siquiera levantó la vista de su teléfono,
solo hizo estallar su goma de mascar ruidosamente. Observé con incredulidad cómo metía la mano en la bolsa de la compra que acababa de traer y se servía las galletas premium que había comprado para mamá. Encantada de conocerte también, murmuré por lo bajo. Más tarde esa noche, llamé a mamá para saber su opinión sobre la situación. Oh, Lily, sonaba más animada de lo que la había oído en meses, ¿no es maravilloso? Tommy finalmente está sentando cabeza. Candy ha sido una buena influencia para él. No ha salido a beber con esos horribles amigos en semanas. Eso es porque se está bebiendo toda mi cerveza importada en casa, pensé, recordando las botellas vacías que había visto en el contenedor de reciclaje. Pero me callé. ¿Y está hablando de conseguir un trabajo?, continuó mamá emocionada. El primo de Candy conoce a alguien en una startup tecnológica. Tommy dice que podría ser su gran oportunidad. Hice ruidos evasivos mientras pensaba en las docenas de grandes oportunidades que Tommy había mencionado a lo largo de los años, pero mamá estaba tan feliz, viviendo en su burbuja de esperanza perpetua, que no tuve el valor de reventarla. Mi siguiente visita a casa comenzó como cualquier otra. Hacía malabares con las bolsas de la compra mientras abría la puerta principal, solo para detenerme en seco. La casa parecía que un tornado la hubiera destrozado. Platos sucios apilados en el fregadero, recipientes de comida para llevar esparcidos por todas las superficies y ropa tirada en el suelo de la sala de estar. Candy yacía tirada en el sofá, con sus uñas perfectamente cuidadas tecleando en la pantalla de su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando dejé las compras. Sabes, dije, mi voz afilada, vives aquí, gratis, comiendo comida que yo pago. Lo mínimo que podrías hacer es lavar un plato o dos. Levantó la vista lentamente, con una sonrisa burlona en sus labios muy maquillados. ¿Quién te crees que eres para venir aquí dando órdenes? Esta no es tu casa. Yo crecí aquí, repliqué. Tú solo eres una invitada. Fue entonces cuando se rió, un sonido áspero y triunfal que me puso la piel de gallina. Oh, cariño, estás muy equivocada. Esta casa le pertenece a Tommy ahora. Tu madre le cedió todo. Hay un testamento y todo. Encontré a mamá en la cocina organizando cupones que nunca usaba. Es verdad, mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. ¿Hiciste un testamento dejándole todo a Tommy? Al principio no quiso mirarme a los ojos, jugando con los papeles que tenía delante. Entonces, algo pareció endurecerse en su expresión. Sí, dijo secamente, es verdad. No lo entiendo, las palabras salieron apenas en un susurro. Yo soy la que te está ayudando. Yo soy la que envía dinero cada mes. Tommy no trabaja, no aporta nada. No te atrevas a hablar de tu hermano de esa manera. La voz de mamá se elevó bruscamente. No lo entiendes. Nunca lo has hecho. ¿Entender qué? ¿Qué es un parásito? Que está perfectamente contento de vivir de mi dinero mientras su novia destroza nuestra casa. Oh, deja de ser tan dramática. El rostro de mamá se retorció en algo que no reconocí. ¿Quieres saber la verdad? Nunca te amé como amo a Tommy. Él es mejor que tú en todos los sentidos que importan, y no quiero verte más aquí. Las palabras golpearon como golpes físicos. Todos estos años, me dije a mí misma que mamá sí me amaba, solo que lo mostraba de manera diferente, que en algún lugar debajo de su obsesión con Tommy, también se preocupaba por mí. Ahora lo sabía mejor. Me di la vuelta y salí, la risa triunfal de Candy siguiéndome por el pasillo. 21 años de esperanza, de poner excusas, de tratar de ganarme el amor de mi madre, todo terminó con el silencioso clic de una puerta cerrándose a mi espalda. El viaje de regreso desde la casa de mamá fue borroso. No recuerdo el viaje de 4 horas, no recuerdo subir las escaleras a mi apartamento, ni siquiera recuerdo sentarme en mi sofá. Pero sí recuerdo el momento de claridad que llegó cuando miré la aplicación bancaria de mi teléfono. La transferencia automática a la cuenta de mamá, $1.500 cada mes durante el año pasado. Mi dedo se quedó flotando sobre la pantalla por un momento antes de hacer clic decisivamente en cancelar pago recurrente. Durante las siguientes semanas, me lancé de lleno al trabajo, tratando de ignorar el agujero en mi presupuesto que de repente se sentía como una oportunidad en lugar de una carga. Empecé a investigar opciones de inversión para el dinero que había estado enviando a casa.
Tal vez finalmente podría empezar a ahorrar para una casa propia, una casa de verdad, no solo un apartamento. Entonces, exactamente un mes después de mi última visita a casa, mamá llamó. El dinero no llegó, dijo sin preámbulos. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Debe haber algún error con el banco. No hay ningún error, respondí, sorprendida por lo firme que era mi voz. Cancelé las transferencias. Hubo un momento de silencio atónito antes de que explotara. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti. En realidad, me reí de eso. ¿Todo lo que has hecho por mí? ¿Cómo qué, mamá? Olvidar mi existencia, obligarme a ser la sirvienta de Tommy, decirme que nunca me amaste. Eso es diferente. Estaba usando su voz familiar de defensa de Tommy. Sabes que estaba molesta, pero no puedes simplemente dejar de ayudarnos. Contamos con ese dinero. Tommy y Candy están planeando unas vacaciones a Cancún. Necesitan unas vacaciones, interrumpí, mi voz elevándose. ¿Tommy necesita unas vacaciones de qué, exactamente? ¿De jugar videojuegos? ¿De beber cerveza? Déjame decirte algo, mamá. Tommy no necesita unas vacaciones. Necesita un trabajo. ¿Cómo te atreves a hablar de tu hermano de esa manera? ¿Estás celosa por qué? ¿Por qué qué? ¿Porque le dejaste todo a él? Bien. Tomaste tu decisión, ahora él puede cuidarte. Eres una malagradecida, pequeña mercenaria. El resto de su perorata se disolvió en una corriente de acusaciones y exigencias. La dejé despotricar por un momento antes de volver a hablar. Adiós, mamá. No me llames más. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. Pero mamá no había terminado. Durante las siguientes semanas, los mensajes empezaron a llegar a través de todos los canales posibles, mensajes de Facebook sobre cómo estaba luchando para pagar las facturas, comentarios de Instagram sobre lo terrible que era como hija, correos electrónicos que detallaban todos los sacrificios que había hecho por mí, la mayoría de los cuales no recordaba que realmente hubieran sucedido. Tommy también se unió, enviando mensajes de texto agresivos sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Mamá está llorando por tu culpa, escribió. Más vale que empieces a enviar dinero de nuevo o... Yo también lo bloqueé, pero no antes de responder, aquí hay una idea loca, intenta conseguir un trabajo. Candy incluso intentó contactarme a través de LinkedIn, de todos los lugares, con un largo mensaje sobre cómo estaba rompiendo el pobre corazón de mi madre y cómo Tommy era demasiado sensible para manejar el estrés del trabajo en este momento. Tenía que admirar su creatividad, al menos. Han pasado 6 meses. No sé cómo les está yendo, y por primera vez en mi vida, no me siento culpable por eso. Tal vez finalmente se hayan dado cuenta de que Tommy necesita mantenerse a sí mismo. Tal vez todavía están esperando que ceda y empiece a enviar dinero de nuevo. Tal vez encontraron a alguien más a quien manipular. La verdad es que no necesito saberlo. Lo que sí sé es que los $1.500 que solía enviarles cada mes se han destinado a un fondo de pago inicial para mi propia casa. Sé que duermo mejor por la noche, ya no me despiertan mensajes enojados o llamadas que me hacen sentir culpable. Sé que Richard estaría orgulloso de mí por finalmente defenderme. El otro día pasé por una obra en construcción y vi un letrero de "Se solicita personal". Por un momento pensé en tomar una foto y enviársela a Tommy, pero luego simplemente sonreí y seguí conduciendo. Sus problemas ya no son mis problemas. Finalmente, después de todos estos años, soy libre.